Buenas tardes a todos, aula 94. Buenas tardes, estudiante Sofía y estudiante Héctor. ¿Se escucha el audio, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe. Correcto. Gracias por confirmar. Ya, el tema de hoy es División Administrativa del Perú. ¿Cómo está organizado? Pregunta el examen de admisión. ¿Cómo se encuentra organizado nuestro territorio? ¿Ya? ¿Cómo se encuentra organizado nuestro territorio? Y respondes así. El territorio peruano está organizado en regiones, departamentos, provincias y distritos. Hay 25 regiones, 24 departamentos. Se supone que lo correcto sería así. Departamento A, departamento B, que tienen de repente un sistema fluvial en común o pertenecen a un mismo espacio territorial o tienen costumbres, tradiciones en común. Entonces los departamentos deben fusionarse. A esta fusión de departamentos, escribo para no olvidar, departamento A, ¿de acuerdo? Departamento B, departamento C, departamento D, etcétera, etcétera. Y de los departamentos, la unión de los departamentos se denomina, ¿de acuerdo? Se denomina, y respondes así, región. ¿Qué cosa es región? Conjunto de departamentos. Región. ¿Es una región política? Es una región política, es un conjunto de departamentos, fusión de departamentos. Eso es lo correcto. Una región es unión de departamentos. Hubo un referéndum convocado en el gobierno del doctor Alejandro Toledo con el objetivo de fusionar departamentos y formar regiones. Y en el referéndum perdió el no, perdió el no. Por lo tanto, en el gobierno del doctor Alejandro Toledo, él planteó en su gobierno que el departamento A es región A, departamento B, región B. Cada departamento se convirtió en región. Por eso tenemos 25 regiones, más la la provincia constitucional del Callao. 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao, 25 regiones. Además, la provincia de Lima, que tiene este, 43 distritos, la provincia de Lima tiene categoría región. Por eso en algunas universidades se plantea, hay 25 regiones, porque la provincia de Lima, que que no pertenece a ninguna región, tiene funciones de región. El alcalde de Lima Metropolitana sería o cumple funciones de gobernador. Por lo tanto, ¿qué es una región? Es fusión de departamentos, pero fracasó. Tenemos 25 regiones. Deberíamos de tener 12, 10 regiones, pero tenemos 25 regiones. Así es la organización política y administrativa del territorio. ¿Cómo está organizado el territorio? Y respondes, regiones, departamentos, provincias y distritos. Y los distritos
por ejemplo, un distrito podía tener asentamiento humano, urbanizaciones, centros poblados, caseríos, una comunidad campesina, ¿ya? Comunidad campesina. Un distrito podría tener un centros poblados, podría tener caseríos, ¿ya? Caseríos, etcétera. Entonces, eso es un distrito, ¿ya? El, un distrito, podría ser pregunta, un distrito antes tenía esta condición, centro poblado. Un centro poblado, un centro poblado, mi Perú, por ejemplo, puede convertirse en distrito. Distrito. Un centro poblado puede convertirse en distrito. Un caserío, una comunidad campesina o asentamientos humanos no pueden convertirse en distritos. Entonces, ¿cómo es la organización? ¿Cómo está dividido política y administrativamente el territorio peruano? Regiones, departamentos, provincias, distritos. Si por ahí aparece centros poblados. Un centro poblado, requisito, un distrito. Y un distrito, un distrito puede convertirse en provincia. Puede convertirse en provincia. El distrito más poblado del Perú, San Juan del Lurigancho, puede convertirse en provincia. Si muchos candidatos que quieren ganar voto, por ejemplo, va al espacio territorial de San Juan del Lurigancho y plantea, ¿no? Que mi gobierno, con, con un trabajo articulado con el poder legislativo, el distrito de San Juan del Lurigancho se convertirá en provincia. Y muchos, ¿de acuerdo? Muchos pueden caer porque solamente quieren votos, nada más. Pero sí se puede convertir. Un distrito puede convertirse en provincias. Entonces, conjunto de distritos, provincia, conjunto de provincias, departamento, y conjunto de departamentos, región. Pero como se fracasó en el referéndum, cada departamento en la actualidad es una región. ¿Listo? Correcto. Vamos a continuar. Dice, dice lo siguiente. En estas circunscripciones, o sea, en estas circunscripciones, se organiza el Estado y el gobierno. El Estado y el gobierno. Recordando que el Estado peruano existe desde el año 1821, ¿de acuerdo? El Estado peruano. Y el gobierno, por teoría, cambiamos cada 5 años, pero ya conocemos el contexto peruano, ¿ya? En estos momentos el gobierno que representa es el presidente Geri, ya está. El gobierno de Geri, el gobierno de Dina Boluarte, el gobierno de Pedro Castillo. Se supone que el gobierno nacional, presidente, gobierno regional, gobierno local. Cuando hablamos de gobierno nacional, estamos hablando del presidente Geri, ¿de acuerdo? Y en cada departamento o región hay un gobernador regional. Y dentro de la región hay provincias, distritos, provincias y distritos. En los distritos y provincias, gobierno local. Entonces, gobierno local, estamos hablando de
alcaldes provinciales, perdón, alcaldes distritales, ¿de acuerdo? Muy bien. En estas circunscripciones, ¿cuáles son? Regiones, departamentos, provincias, distritos, centros poblados, se organiza el Estado desde el año 1821 hasta el 2026 y el gobierno nacional tiene una duración de 5 años. 5 años, ¿de acuerdo? Una duración de 5 años. Y el gobierno regional y local tiene una duración de 4 años. Cada 4 años, la población elige a su gobernador regional, a sus alcaldes provinciales y distritales. En estas circunscripciones se organiza el Estado y el gobierno. El Estado es casi constante y el gobierno se reemplaza en un periodo de 5 años o 4 años. ¿Qué más dice? Que los 3 niveles de gobierno tienen competencias específicas. Tiene competencias específicas. ¿Qué quiere decir? La competencia del gobierno nacional no se cruza con la competencia del gobierno regional, tampoco la competencia del gobierno regional con la competencia del gobierno local. Cada nivel de gobierno tiene competencias, funciones específicas y se rigen, podría ser pregunta, los 3 niveles de gobierno, se rigen, ¿de acuerdo? Se rigen por su ley, ¿de acuerdo? Orgánica. Ley orgánica. Entonces, ¿qué cosa es una ley orgánica? Bien cívica. Son normas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado. Ley orgánica del Poder Ejecutivo, ley orgánica de los gobiernos regionales, ley orgánica de los gobiernos locales. Y en su ley orgánica dice, en teoría, tienen autonomía. Deberían tener autonomía y tienen funciones específicas. Preservando la unidad, hay un solo Estado. Hay un solo Estado. ¿Ah? Preservando la unidad, hay un solo Estado. Brasil es un conjunto de estados. Venezuela es un conjunto de estados. Estados Unidos es un conjunto de estados. Canadá es un conjunto de estados. Pero en Perú hay un solo estado, el Estado peruano. ¿De acuerdo? Preservando la unidad y la integridad del Estado y la nación. ¿Qué cosa es nación? Pues se supone que en el territorio peruano viven personas. Viven personas. Podría ser, por ejemplo, quechuas, aymaras, shipibos, conibos, cejas, machiguengas, ¿de acuerdo? De la costa y todos simplemente somos parte o vivimos parte, vivimos en el territorio del Estado peruano. Pero cada nación, nación quechua, nación aymara, nación es un conjunto de personas con vínculo. ¿Cuál es el vínculo? Lengua, tradiciones, costumbre, territorio, ¿no? Religión. Y nosotros hay un proyecto para crear la nación peruana. Debemos crear la nación peruana, ¿de acuerdo? La nación, Perú es multinacional, multicultural, multiétnico, pero aún no hemos forjado la nación. Ojalá que cuando ustedes sean adultos, hablemos de la CIFIA fusionado, la nación peruana, ¿de acuerdo? Entonces, dice, preservando la unidad, hay un solo Estado, y la integridad del Estado y la nación. ¿Listo, chicos? Pasamos.
Aquí está. Pregunta de exámenes de admisión. Mira, a ver, de color verde. El frontera con Ecuador. Frontera con Ecuador. Vamos a aumentar el grosor del plumón. Frontera con Ecuador. Frontera con Ecuador. ¿Qué departamentos eh, son fronterizos con Ecuador? Mira, a ver. El departamento más grande del Perú. Loreto. Amazonas. Cajamarca. Piura y Tumbes. 5 departamentos que limitan con Ecuador. ¿De acuerdo? Con Ecuador. Bien. Colombia. 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 ¿Qué departamento? Loreto. Loreto colinda con Colombia. ¿De acuerdo? Colinda con Ecuador. Y es el departamento de mayor superficie. De mayor superficie. Vamos de color amarillo. Con Brasil. Loreto, Ucayali, departamento número 2, Madre de Dios, ¿de acuerdo? Madre de Dios. ¿Qué departamentos son fronterizos con Brasil? Madre de Dios, 100% Ucayali, ¿de acuerdo? Y 100% Loreto. Entonces, Loreto tiene triple frontera, colinda con Ecuador, Colombia y Brasil, ¿de acuerdo? Y Brasil. Bien. Eh, con Brasil. Bolivia, de color rojo. Bolivia. Vamos a borrar. Con Bolivia. Madre de Dios. Puno. De acuerdo, Puno. Puno. Y Tacna. Y Tacna. ¿Qué departamentos? Madre de Dios, Puno y Tacna. Esos son los departamentos fronterizos. Departamentos fronterizos. Pregunta de examen de admisión general. ¿Qué departamentos poseen litoral? Poseen litoral. ¿De acuerdo? Litoral. Voy a reducir un poco porque fue pregunta. Vamos aquí. ¿Qué departamentos poseen litoral? Ya, ahí tienes. Oh, no quiere avanzar. Ya, estamos dibujando departamentos. Ahí está. Mira, a ver. ¿Qué departamentos colindan o poseen litoral? Ahí, vamos a cambiar. No, no podemos cambiar. Tumbes, Piura, ¿de acuerdo? Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ancash, Lima, región Callao, ¿de acuerdo? Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 departamentos, pero 11 regiones. 11 regiones, Callao. 11 regiones. 10 departamentos y 11 regiones. Otra pregunta. ¿Qué cosa es el litoral? Es el punto de contacto entre el continente y el mar. ¿Qué departamento posee mayor litoral? Eso fue pregunta. Ahí tienes. El departamento que tiene mayor litoral es Arequipa. Posee mayor litoral. Y menor litoral
Moquegua. Moquegua. Esto fue pregunta en el examen de admisión. ¿O qué departamentos son fronterizos? Mira, a ver, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. ¿Y qué departamento colinda con Chile? El departamento que colinda con Chile, a Chile al 100% es Tacna. ¿De acuerdo? El departamento de Tacna colinda al 100% con Chile. Esas son las preguntas que se formuló en, en una evaluación. Y también otra evaluación, puedo ampliar, y ya está. Mira, departamento de mayor extensión, número 2, Madre de Dios, Cusco. Esos son los 4 departamentos más grandes. Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cusco. ¿De acuerdo? Departamento de mayor extensión. Muy bien. Entonces, comienzas a analizar el mapa del Perú y luego ya marcas la clave correcta. Descentralización. Voy a explicar con la siguiente imagen. 1920, 1821, 1836, 2020, dos, antes, Lima era el que concentraba todo, en mayor porcentaje. Todo, el abuelo que nació en Loreto, ¿de acuerdo? Se desplazó de Loreto a Lima. El abuelo que nació en Ucayali se desplazó a un punto de Lima, o el de Madre de Dios, o el arequipeño, ¿de acuerdo? Posiblemente el ancashino, o el habitante de La Libertad, Lima. ¿Y por qué todos desean venir a Lima? Por el desarrollo, porque están el mayor porcentaje de industrias, porque se encuentra en este espacio universidades de calidad. Voy a aprender universidades de calidad, ¿de acuerdo? Universidad de calidad. Se encuentran servicios. Entonces, todos, el abuelo o uno mismo, con el deseo de superación, dejamos nuestro lugar de nacimiento, nuestro terruño. Nací en Pasco, ahora vivo en Lima. Nací en Cusco, ahora vivo en Lima. ¿Y por qué? Y respondes así. Vamos a aumentar el grosor. ¿Por qué siempre Lima? Y la respuesta es debido al centra, centralismo. Centralismo. Ese es el causante de la migración del campo hacia la ciudad. Todos los poderes del Estado, Lima. Los tres poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos, Lima. ¿No? Pero si me quedaba en mi zona de nacimiento, sería un campesino más. Venía en la condición de pobre. ¿De acuerdo? El centralismo en el campo, ¿de acuerdo? Generó pobreza. Pobreza. El centralismo en el campo generó desigualdad. Desigualdad. El centralismo en el campo generó discriminación. Discriminación. Son problemas estructurales. ¿De acuerdo? Y entonces uno de los gobernantes que vamos a mencionar planteó, esto no genera oportunidades para todos. El centralismo es el causante de la violencia. Violencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que rechazar. Tenemos que pensar modernamente.
Entonces, el, 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 el gobierno central debe ceder facultades a los gobiernos regionales. Debe ceder competencias a los gobiernos, ¿de acuerdo? Y los gobiernos tienen que desarrollarse. Entonces, opuesto al centralismo es la descentralización. El centralismo, pobreza, desigualdad, discriminación, violencia. Y la descentralización tiene por objetivo, la descentralización tiene por objetivo desarrollar todo el territorio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de la descentralización? No generar exclusivamente la Lima o la costa, es generar desarrollo del interior del país, es generar desarrollo equilibrado, armónico. Esa es la finalidad. El sueño es importante, pero los que hemos radicado en Lima, pensamos, este, puedo ser gobierno, puedo ser gobernador, puedo ser consejero, puedo ser alcalde. Entonces hemos retornado a nuestro terruño y hemos aprendido lo negativo, de acuerdo, de Lima, es la corrupción. Y ese es el problema. Pero el objetivo de la descentralización es desarrollar todo el territorio, no exclusivamente Lima, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de la descentralización y así evitar la violencia. Entonces vamos a analizar qué cosa es descentralizar. Analicemos todos. La Constitución establece que esto es pregunta, chicos. La descentralización, la descentralización es política de Estado. La descentralización es política de Estado. ¿Sabe lo que quiere decir? Que quien esté en el poder puede ser Ollantaytamala, puede ser Alejandro Toledo, podría ser Alan García, ¿de acuerdo? Eh, el presidente PPK, el expresidente PPK, puede ser Dina Boluarte, pues podría ser Geri, continuará, continuará con la descentralización. ¿Por qué continuará con la descentralización? Este año 2026, en abril, vamos a elegir a un nuevo presidente o presidenta, nuevos congresistas, diputados y senadores. También este año vamos a elegir gobernadores y alcaldes. ¿De acuerdo? Entonces, quien esté en el poder, ya sea el candidato A, B o C, continuará impulsando la descentralización. ¿Por qué, profesor? Porque es política de Estado. No es política de gobierno. La descentralización no es política de gobierno, ¿de acuerdo? Si es política de gobierno, si es política de gobierno, el gobierno tiene una duración de 5 años. 5 años. ¿De acuerdo? El gobierno tiene una duración de 5 años. Pero si es política de Estado, quien dirija la gestión del gobierno nacional continuará impulsando la descentralización. Entonces, ¿qué cosa es descentralización? Es política de Estado, no es política de gobierno. Y también dice, tiene carácter obligatorio. O sea que tiene carácter obligatorio. No nos fijamos si el presidente del 2026 va a tener una ideología A o B o C, por más que tenga diferente ideología,
continuará impulsando la descentralización. ¿Y por qué? Dice que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral. ¿Cuál es el objetivo de la descentralización? El centralismo que generó pobreza. El centralismo que generó desigualdad, discriminación. Por ejemplo, en el oncenio de Leguía, en Lima, ahí tienes imágenes como evidencia. Casimir inglés, zapato inglés, ¿de acuerdo? En el oncenio de Leguía. Y vamos a una zona rural o viajamos al interior, peruanos con ojota, con yanqui, pobreza, analfabetismo. Eso generó el centralismo, ¿de acuerdo? Entonces, la descentralización es importante. ¿Cuál es el objetivo fundamental? El desarrollo integral y armónico del país, no de Lima, sino de todo el país, ¿de acuerdo? Mediante la separación de competencia. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno nacional tiene una competencia A, gobierno regional es competencia B y gobierno local es competencia C. Hace un momento dije, cada nivel de gobierno tiene competencias específicas, así como mantener el equilibrio del poder en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, en beneficio de la población. Entonces, estamos descentralizando para beneficiar a la población, pero esa población manipulable que no analiza, nuevamente vamos a cometer el error porque me dieron 100 soles o 200 soles antes de ir a sufragar y marqué por ese candidato. Y cuando un candidato ofrece algo en dinero, está invirtiendo. Tarde o temprano recuperará su inversión. Lo que costaba 400.000 soles, costará 800.000 soles o 1.000.000. Entonces, por eso cuando en mi clase de cívica y en este contexto es adecuado, siempre un voto consciente, informado. Primero informarse y marcar por tu candidato, que puede ser A, que puede ser B, que puede ser C. Pero si un candidato ofrece dinero, simplemente será los ejemplos que vemos en los medios de comunicación, la corrupción. ¿De acuerdo? Nuestro voto es importante. Con tu voto eliges. Tu voto no vale una canastita, nada, ¿no? Un pantaloncito, no, no. Tú con tu voto defines quién te va a gobernar. Muy bien. Mira, a ver, el Perú ha adoptado la descentralización en el año 2002. ¿Quién gobernaba? Alejandro Toledo. 2002. 2002, Alejandro Toledo. Ahora está sentenciado, ¿de acuerdo? Pero él impulsó. Entonces quiere decir que tiene lado positivo y lado negativo. Positivo, impulsó la descentralización para superar el centralismo político, económico y administrativo que ha caracterizado la época republicana y que ha marcado a nuestro país con una endémica configuración. ¿Y cuál es esa endémica configuración? Desequilibrios, desigualdad, pobreza, violencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es importante la descentralización? Sí. ¿Tiene problemas? Tiene problemas. Tiene problemas. Es que nosotros, los mayores, los ciudadanos, mayores de 18 años, no sabemos elegir. Y esa persona que elige, que hemos elegido porque nos entregó algo, gobierna para su interés o para un grupo de amigos. Y ahí vemos que el presupuesto que se inyecta, lo desvían. Y ahí decimos, eh, está mal. Hay que volver al centralismo. Cuidado con plantear así, chicos, volver al centralismo. ¿Sabe qué significa? ¿Qué cosa? Volver al centralismo es volver que el territorio peruano no se desarrolle por igual. El secreto es que tu voto debe ser consciente.
Vota por el candidato que te agrade, pero que sea honesto por su planteamiento de su política. No votemos por votar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante la descentralización, el desarrollo armónico del territorio peruano. Ahora, regionalización. No entiendo, profesor, ¿qué cosa es regionalización? Descentralización, regionalización. A ver, ¿qué cosa es regionalización? Color rojo. Es un proceso de vital importancia íntimamente atada a la descentralización. ¿Cuál es primero? ¿La regionalización o la descentralización? Primero es la descentralización. Está atada a la descentralización. ¿Ya? Está atada a la descentralización. La regionalización es fundamental porque constituye la base geográfica y política para entender y solucionar problemas estructurales como el centralismo, la toma de decisiones y la concentración económica. La concentración económica en un 70% de las industrias era en Lima, ahora es 52%. Y otras regiones también se están industrializando está creciendo el porcentaje de industrias. Pero antes simplemente era Lima. Entonces, concentración. No puede existir una real descentralización sin la regionalización. Entonces, está relacionada la descentralización con la regionalización. Pero hace un momento dije, cambia aquí. Departamento A, departamento B, departamento C, departamento D, y así sucesivamente, la fusión, ¿de acuerdo? La fusión de departamentos es regiones. ¿Qué cosa es regiones? ¿Por qué se han unido? Voy a suponer. Se unieron porque comparten o forman parte de una cuenca hidrográfica. ¿De acuerdo? Cuenca hidrográfica. Comparten, voy a suponer, de repente agricultura. Agricultura. ¿Ya? Ganadería. Ganadería. En este departamento voy a suponer que es industria. Se necesitan mutuamente. Comparten, forman parte de una cuenca hidrográfica y comparten tradiciones, comparten costumbres. Entonces, analicemos qué es región con esta pequeña explicación. Dice, son unidades territoriales geoeconómicamente sostenibles, o sea que se han unido porque se necesitan, ¿de acuerdo? Con diversidad de recursos, cada departamento tiene diversidad de recursos, integradas históricamente. Hablan el mismo idioma, el mismo dialecto, practican costumbres. Eso es región, que son unidades territoriales geoeconómicamente sostenibles. Se necesitan mutuamente, que comparten distintos niveles de desarrollo. Agricultura, ganadería, industria, servicio. Comparten distintos niveles de desarrollo. Especialización. ¿De acuerdo? Sobre cuyas circunscripciones se constituyen y organizan gobiernos regionales. ¿Qué cosa es una región? Es fusión de departamentos que se necesitan mutuamente, ¿de acuerdo? Se necesitan mutuamente y en esta región se crean, hay gobiernos regionales al amparo del artículo Ley de Bases de Descentralización y la Constitución del artículo 190. Entonces, regionalización es crear, fusionar territorios. Es fusionar territorios que se necesitan mutuamente. Un poquito más. Y expliqué esta parte. Ahí. Vamos a ver. Dice, se establecieron, como hubo un fracaso, dije, en el año 2005, un fracaso, el presidente, el que impulsó la descentralización, también impulsó la regionalización. Vamos a consultar a la población.
¿De acuerdo? Vamos a consultar a la población. Y la población, por influencia de los políticos, por influencia de los políticos regionales, dijeron, pero si la capital se va a encontrar en Arequipa, nosotros de Puno, de Tacna, de Moquegua, perdemos. Eso no nos conviene. ¿De acuerdo? Entonces votaron por el no. Y entonces el doctor Alejandro Toledo planteó, pues, que cada departamento se establecieron, que cada departamento se convierte en región. 24 departamentos más la provincia constitucional. Ahí tienes 25 regiones. 25 regiones. Y dice, la provincia de Lima, con sus 43 distritos, la provincia de Lima, ¿de acuerdo? Capital de la República, no pertenece a ninguna región. No pertenece a ninguna región. Posee un régimen especial, ley de base de la descentralización. Posee un régimen especial. Las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son transferidas a la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Qué quiere decir? El alcalde de Lima Metropolitana, pero también cumple función de gobernador de Lima Metropolitana. Y como gobernador, el alcalde de Lima puede hacer obras en los 43 distritos de la provincia de Lima. Tiene categoría de región. La provincia de Lima, repito, la provincia de Lima tiene categoría de región. ¿Y quién cumple funciones o competencias de gobierno regional? El alcalde de Lima Metropolitana. El alcalde de Lima Metropolitana. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo analizando. ¿Sabías que la conformación y creación de regiones requiere que se integren o fusionen? Correcto. Requiere que se integren o fusionen dos o más circunscripciones departamentales colindantes y que la propuesta sea aprobada por la población involucrada mediante un referéndum. Pero una población que no tiene o desconoce, ¿de acuerdo? Que desconoce, eh, pues es convencido por el político local, por el político regional. Conclusión, 25 regiones es demasiado. Se debe reducir. Con el tiempo, seguramente va a cambiar cuando ustedes voten ya informado, cómo está dividido política administrativamente el territorio, regiones, departamentos, provincias, distritos, centros poblados. Centros poblados. Muy bien, me parece que ya. Mira, a ver, vamos, continuamos analizando. Esto es Lima, departamento de Lima, departamento de Lima, ¿de acuerdo? Y de rojo, la provincia constitucional. Vamos a cambiar de color. Provincia constitucional. Es la provincia constitucional. Y de color azul, de color azul, es la provincia de Lima. La provincia de Lima. En la provincia de Lima, ¿quién cumple funciones de gobierno regional? Y la respuesta es el alcalde de Lima Metropolitana. El alcalde de Lima Metropolitana. Y las demás provincias, Barranca, es provincia de Lima, del departamento de Lima, Barranca, Huaura, Cajatambo, Yón, Guaral, Canta, Huarochirí, Yauyos, Cañete, es simplemente tiene categoría de región. Región, ¿de acuerdo? Región. Región Lima, provincias. Región.
Esta es una región, ¿de acuerdo? Región Lima, provincias, no forma parte Lima metropolitana. No pertenece a ninguna región. Así marcas si es pregunta en una evaluación. Oportunidades de la descentralización y la regionalización. A ver, vamos aquí. Políticas. Políticas. Acerca de las decisiones a la ciudadanía y fortalece la representación política de cada región. Busca una distribución ordenada y clara de las competencias de los distintos niveles de gobierno. Políticas. Cada nivel de gobierno tiene competencia, borremos, tiene competencia específica. Decíamos, los tres niveles de gobierno, políticas. Y la ciudadanía elige a su representante, pero no sabemos elegir. Por lo tanto, tenemos corruptos porque no sabemos elegir. Económicas, porque es importante. Promueve el desarrollo económico autosostenido y que cada región, eh, competitividad de las regiones en base a su producción y recursos naturales. Lograr una redistribución equitativa de los recursos del Estado, ¿no? Es decir, al que necesita más. Se debe tener mayor presupuesto para combatir la pobreza o la desigualdad o el analfabetismo. ¿De acuerdo? Administrativa, aumentar la eficiencia y modernización de los procesos administrativos. O sea, un ciudadano fue detenido y eso debe estar conectado a través de redes, ¿de acuerdo? La información de un distrito alejado y debe conocerse en todo el país. Aumentar la eficiencia y modernización de los procesos administrativos para asegurar una adecuada prestación de servicios públicos. Reducir la burocracia. Burocracia. Claro, cada gobierno deja un grupo de militantes en una entidad del Estado, ya sea gobierno regional, gobierno local o gobierno nacional. Crece la burocracia. De, debemos contratar por su capacidad, por sus cualidades, no por amistades, pero eso ocurre. Reducir la descentralización es reducir la burocracia mediante la simplificación de trámites ambiental, proponer un ordenamiento territorial. Nuestro territorio ha crecido desordenadamente. Migración del campo hacia la ciudad, invadimos colinas, hemos invadido zonas agrícolas, un crecimiento horizontal desordenado. Antes crecíamos así, desordenado. Ahora, ¿cómo crecemos? De repente vives en un condominio. Ahí está. El crecimiento para ustedes ya es vertical. En los países en vía de desarrollo crecen horizontalmente. En los países en desarrollo, países desarrollados, el crecimiento es vertical. Hay que ordenar nuestro territorio. No podemos seguir creciendo horizontalmente construyendo casas en zonas agrícolas, ¿no? O sea, no hay un ordenamiento territorial. La descentralización proponer un ordenamiento territorial y del entorno ambiental. Realizar una gestión sostenible de recursos naturales. Extraer los recursos naturales racionalmente. Racionalmente, o sea, yo necesito recursos, puedo talar bosques, sí, puedo, pero debo plantar. Gestión sostenible, ¿no? No depredar los recursos naturales. Conclusión, la oportunidad de la descentralización y regionalización. Es positivo. Ahora, cuando el tema de fronteras, chicos, no reniega el tema de fronteras. Seguramente el profesor de historia también explica con mayor profundidad, pero en el tema de fronteras, casi hemos perdido en todos los tratados. En todos los tratados perdimos, ¿ya? Los límites fronterizos definidos por los tratados. Todos los límites con su vecina en su Europa suman desde el litoral, desde Tumbes hasta Tacna, y todo el perímetro que registramos con diferente color suman 10.000
135 kilómetros de longitud, ¿ya? Longitud. Ahora, con Ecuador. Sitio de 1942, vamos a buscar un poquito más antiguo. 1909, con Chile. ¿Dónde está Chile? No está con Brasil. 1851. Vamos a analizar 51. Mira, chicos. 1851. Convención Fluvial Herrera da Ponte Ribeiro. Convención Fluvial Herrera da Ponte. Da Ponte. Desde la boca del río Yabaré, en Amazonas, hasta la boca del río Yaberija, en el LAC, en el río Ac. Es la frontera, ¿de acuerdo?, de mayor extensión. Y luego, con Brasil tenemos dos tratados. Velar de Río Branco, de 1909, gobernaba Augusto Beleguía. 1851, gobernaba Rufino Echenique. ¿De acuerdo? 1851, Augusto Beleguía. El perímetro de mayor, la frontera de mayor extensión es con Brasil. 2.822 kilómetros. El primer tratado, Herrera da Ponte. Velarde Río Branco. ¿En qué gobierno? Rufino Echenique. ¿De acuerdo? 1909, primer gobierno de Augusto Beleguía. Augusto Beleguía. Ríos fronterizos, Río Yabaré, Río Purús, Río Acre, Río Santa Rosa, etcétera, etcétera. Vamos con Brasil. Brasil, ¿dónde está Brasil? Aquí tenemos Brasil, de la frontera con Brasil. Antes, Perú, ¿cómo era? Por reducir. ¿Cómo era Perú en el antaño? Cuando nació como Estado. El Uti-Posietis. Perú era enorme. ¿De acuerdo? Enorme. ¿Ya está? Perú era así. Un poquito más. Así era Perú. ¿Ya? Bueno, este es el río Caquetá. Este es el río Caquetá. Una línea así. Cedimos este territorio. Seguimos este territorio a Brasil. ¿Por qué seguimos? Por lo menos algo, ¿no? Posteriormente, esto sería el río Amazonas. El río Amazonas. ¿De acuerdo? El río Amazonas. Este es el río Amazonas. Nos cedimos territorio a cambio de libre navegación. Posteriormente, Perú es el río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. Perú tiene acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Libre navegación. Pero para acá, para navegar, perdimos territorio. ¿Cómo se llama el tratado? ¿Cómo se llama el tratado, chicos? De 1851. Herrera da Ponte. Herrera da Ponte. ¿De acuerdo? Herrera da Ponte. Muy bien. Herrera da Ponte. ¿En qué año fue? 1851. 1851. Ya está. 1909. 1909. 1909. En este espacio, los colonos brasileños, esto es territorio peruano, esto es la herencia colonial. Esa herencia colonial, ¿de acuerdo? Es por Uti, Uti Posietis. Posietis. Uti Posietis.
Por uti possidetis es según documentos coloniales. Es herencia colonial. Esto es herencia colonial. ¿Ya? Por uti possidetis. Herencia colonial. Colonial. Muy bien. Pero es lo que heredamos no supimos preservar. Y los colonos brasileños, ¿de acuerdo? Los colonos brasileños descubrieron en este espacio caucho. Esos colonos los historiadores llaman bandeirantes. Caucho, caucho, ¿de acuerdo? El imperio brasileño. Caucho, caucho. Los colonos brasileños bandeirantes. ¿Quién gobernaba en Lima? Centralismo. Centralismo limeño. Augusto Beleguía. Brasil, desde el punto de vista geopolítico, tenía por objetivo llegar, pues, no es como para salvar a Augusto Beleguía, ¿no? Llegar hacia el Océano Pacífico. Llegar hacia el Océano Pacífico. Entonces, el presidente Augusto Beleguía, primer gobierno, plantea frenar al coloso de Sudamérica. Status quo. Status quo. Y por esa palabra status quo, quo, ¿de acuerdo? Mira lo que cedimos. A cambio de buena vecindad. A cambio de buena vecindad. Y uno dice, chauvinista, dice, pero hubiésemos hecho una guerra. Estamos en 1909. ¿Estamos fuertes o debilitados? 1909. Y 1879. 1879. ¿Qué ocurrió, chicos? A ver, activen su audio. ¿Qué ocurrió en el año 1879? Un 5 de abril de 1879. ¿Quién se atreve? Uno, 2, 3. 5 de abril de 1879. Un 5 de abril. Profe, es el autogolpe de Alberto Fujimori. No, eso es claro, el día coincide, pero el año no. Guerra con Chile. Guerra con Chile. 1884. 83, Tratado de Ancón. Estamos debilitados. Una guerra con Brasil, Perú ya no existe. Entonces, Augusto Belegui frenó la expansión del coloso. Status quo. Frenemos hasta donde llegaron. ¿De acuerdo? Y se firmó el tratado Velarde-Río Branco. Velarde-Río Branco. Ese es el contexto del tratado. Por eso dije, todo en historia de las fronteras, siempre perdimos. Siempre hemos perdido. ¿Ya? Pues ya está explicado el tratado con Brasil. Con Ecuador. Vamos con Ecuador. Primer tratado. No, el 29 del 42. Guerra con Ecuador. Guerra con Ecuador. Perú de... Ellos nos invaden y nosotros contraatacamos. Pero en el 42, la guerra estamos en la Segunda Guerra Mundial en ese contexto. Y entre países aliados, se supone que somos de América, apoyamos a Estados Unidos, no debe existir un conflicto. Entonces, ellos nos atacan, nosotros contraatacamos, invadimos, llegamos hasta a su territorio, ganamos, Estados Unidos interviene. En la guerra del 41, Tratado del 42, protocolo de paz a mitad del límite de Río de Janeiro. ¿Desde dónde? Desde Boca de Capones, en el Océano Pacífico, hasta el Talwet. Talwet ¿qué cosa es Talwet? Vamos a suponer, este es un cauce de un río. Cauce de un río. Cauce de un río. ¿De acuerdo? Cauce, la parte de profundidad.
la parte profunda. Y este es el río. El punto inferior del cauce, se denomina Talhuet. Talhuet de río Putumayo. Talhuet de río Putumayo, el punto inferior. ¿Ya? Talhuet de río, desde Boca de Capones hasta Talhuet de río Putumayo. Del río Huepí a río Putumayo. Este río Huepí a río Putumayo. Mira, con Brasil, 2822. Con Ecuador, 1529. Con Colombia, 1506. Cuidado con marcar. Pregunta examen de admisión. Ordene la longitud de las fronteras de mayor a menor. Mayor longitud hasta el momento es con Brasil. Número 2 con Ecuador, 1529. Y número 3 con Colombia, Bolivia y Chile. Pero a veces el joven se emociona. Tiene que leer bien el enunciado. Ordena la longitud de las fronteras de menor a mayor. Ahí cambió. De menor, de Chile, Bolivia, ¿de acuerdo? Colombia, Ecuador y Brasil. Pero de mayor a menor es al revés. ¿Ya? Entonces, Río de Janeiro. Acta de Brasilia. La guerra del Cóndor. La guerra del Cóndor. Primera vez los ecuatorianos nos derrotaron. En el 98. ¿No? Río Sarumía, Tumbes y Corriere el Cóndor. Pero siempre hemos seguido territorio. Uno puede demorarse horas explicando. Y esto es por ejemplo, cómo era nuestro territorio. Por Utipos y Etis, este es el río. Este es el río Caquetá. Vamos a borrar. Río Caquetá. Río Caquetá. ¿Ya? Este es el río Putumayo. Putumayo. Ese río Putumayo. El río Caquetá y río Putumayo desembocan en el río Amazonas. Ese río Caquetá. Vamos a escribir color negro. Caquetá. Río Caquetá. Río Caquetá. Y este es el río Putumayo. Río Putumayo. Frontera actual con Colombia, río Putumayo. Frontera actual con Colombia, río Putumayo. Por Utipos y Etis, río Caquetá. ¿Ya? Y esto es Boca de Capones. Boca de Capones. De Boca de Capones hasta la confluencia, ¿de acuerdo? De río Huepí. Este es el río Huepí. Este es el río Huepí, que desemboca en el río Putumayo. Talhue de río Huepí al Putumayo, Boca de Capones. ¿De acuerdo? Boca de Capones. Muy bien. Hemos derrotado, pero hemos retrocedido, hemos dejado armamento, somos ganadores de la guerra, pero hemos seguido territorio. 1909, chicos. 1922. 1922. Tratado con Colombia. Perdimos este territorio. Territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo. Cedimos a Colombia. Cedimos a Colombia. ¿De acuerdo? Y Colombia nos cede sucumbios. Sucumbios. Aquí está. Triángulo de sucumbios. Tratado Salomón Lozano. Cedimos y para que los colombianos tengan acceso a río Amazonas, cedimos el trapecio amazónico. Cedimos este territorio. Trapecio amazónico. Trapecio amazónico.
por el trapecio amazónico, Colombia en el 2026 tiene acceso al río Amazonas. Tres países que tienen acceso al río Amazonas, que es Perú, donde nace, Colombia y Brasil. Acceso directo por el Tratado Salomón Lozano, cedimos territorio entre río Caquetá a río Putumayo y el trapecio amazónico. Trapecio amazónico. A cambio, los colombianos nos ceden sucumbios y con el tratado de paz a mitad de límites, cedimos sucumbios. Cedimos sucumbios. Y pasa el tiempo, ¿qué encontramos en sucumbios? Petróleo, petróleo. Ecuador forma parte de Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, ¿de acuerdo? Venezuela es parte de OPEC, Ecuador es parte de OPEC, Organización de Países Exportadores. ¿Por qué exportador? Porque tiene un territorio que fue cedido por los colombianos, sucumbios, pero que en el Tratado de Paz a mitad del límite de Río de Janeiro, cedimos sucumbios a los ecuatorianos. Eso solamente pasa en el Perú, ¿ya? Esa es la historia negra de las fronteras. ¿Muy bien? Entonces ya te he explicado. Acte Brasilia, nos derrotaron, firmamos, seguimos territorio, límite marítimo para firmar, teníamos el diferendo marítimo con Chile y antes de eso definimos la frontera, ¿no? El límite frontera marítima paralelo de Boca de Capón, hasta 200 millas. Siempre que planteamos preguntas sobre las fronteras no son los años, sino los ríos que sirven de límite fronterizo. El río Sarumilla, por tema de vertientes geográficas, dijimos que es un río fronterizo. Tumbes nace en Ecuador y desemboca en el Perú, es fronterizo. Y la Cordillera del Cóndor es fronterizo. ¿De acuerdo? Cordillera del Cóndor es fronterizo. Entonces, también con Ecuador, con Brasil, hemos cedido territorio. Y hace un momento acabo de explicar, con, con Colombia, con Colombia también cedimos territorio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el tratado? Salomón Lozano. Por ese tratado cedimos territorio entre Caquetá hasta el Putumayo, ¿de acuerdo? Y seguimos el trapecio amazónico. Destaca los ríos Putumayo y Amazonas. Colombia tiene acceso al Amazonas por el trapecio amazónico, ¿ya? Muy bien, con Brasil ya explicamos. Con Bolivia, quien gobernaba en el 1909, Augusto B. Leguía. ¿Quién firmó el tratado Velar de Río Branco? Augusto B. Leguía. Igual, ¿quién gobernó en el año 29? Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía, ¿no? Entonces, en el primer gobierno de Augusto B. Leguía y segundo gobierno de Augusto B. Leguía, se firmó el tratado con Chile, ¿de acuerdo? Y en todos los tratados hemos cedido territorio. Hemos cedido territorio. Analicemos con Bolivia. Tratado de Rectificación de Fronteras Polo Sánchez Bustamante. Posiblemente Polo Bustamante. 1909. Destaca desde la boca del río Yaberija en el Acre hasta el hito número 80. Es río fronterizo, río Jit, el río Suches, que es fronterizo, y el río Desaguadero. El río Jit, el río Suches y Desaguadero. El río Suches, por Utipos y Etis, nací en el Perú y desemboca en el Perú. Por el Tratado Polo Sánchez Bustamante, nace en el Perú, es parte fronterizo, pero desemboca en territorio boliviano. ¿De acuerdo? Tratado con Chile. Tratado con Chile. Au, tratado con Chile. Analicemos el tratado con Chile. Mira, chicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 1929. Tratado con Chile. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es Tratado de Ancón.
El antecedente es Tratado de Ancón. Por el Tratado de Ancón, por el Tratado de Ancón, cedimos a perpetuidad. Por el Tratado de Ancón de 1883, cedimos a perpetuidad, sin derecho a reclamo. Perpetuidad, sin derecho a reclamo. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Arica, Tacna, Tacna o Tarapacá. A perpetuidad, para siempre, sin derecho a reclamo. Activen su audio. Quiero saber que hay chicos en mi aula. Si fallamos, normal, estamos en clase. Tarapacá. Correcto. Tarapacá. Tarapacá. ¿De acuerdo? Tarapacá. Listo, a perpetuidad. Solamente por 10 años, hasta que se realiza un plebiscito. Por 10 años nada más, 10 añitos. 10 añitos. Hasta que se realice un plebiscito, una consulta. ¿De acuerdo? Plebiscito. Estamos hablando de Arica, ¿de acuerdo? Arica y Tacna. Arica y Tacna. Uy, en ese contexto, de 1883, 10 años, 1893, un plebiscito. Y nunca se realizó el plebiscito. El Estado chileno hace una encuesta secreta y los peruanos desean reincorporarse al territorio peruano. Entonces se produce la chilenización de Tacna y Arica. ¿De acuerdo? La chilenización. Bueno, antes de hacer cumplir el Tratado de Ancón, en 1929, Tratado de Lima, o Rada Figueroa, Tratado de Lima, Rada Figueroa, sin hacer cumplir el tratado, ¿de acuerdo? Mira chicos, Arica se queda en Chile y Tacna retorna al Perú. Tacna retorna al Perú. Y en el 29, Ponceño de Leguía, ¿de acuerdo? Desde el hito número 80, que es la frontera entre Bolivia en la meseta de Ancomar, hasta el punto Concordia. Punto Concordia, no el hito número 1. Punto Concordia. Y la longitud, 169 kilómetros. 169 kilómetros. Acta de ejecución del Tratado 29, 99. Se supone que también nos debía entregar este muelle, ferrocarriles, y hasta el momento, un muelle. Nos quiso entregar un muelle, pero con propiedad chilena. El Tratado de 1129 o Tratado de Lima no dice eso. Tiene que ser propiedad peruana. Pero no, no toma, pero es propiedad chilena. No. ¿De acuerdo? Entonces, esto es pregunta. ¿Ya? Frontera marítima. Aquí nomás, no por una guerra, pero cuando los estados están en actitudes enfrentadas y no quieren ir a la guerra, Corte Internacional de Justicia de la Haya. La Corte Internacional de Justicia de la Haya resolvió. Y esta contradicción enfrentada entre dos estados, pregunta para el examen, cuando dos estados están enfrentados, pero que son parte de la ONU, y el Poder Judicial de la ONU en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, los estados ponen su documentación, evidencias, y para que los jueces resuelvan. Y los jueces resolvieron, determinaron, ¿de acuerdo? Frontera marítima, parte de la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito número 1, en la parte inferior hay una imagen para analizar, con la línea de marea baja. Mejor explicamos esto, ya en la parte inferior.
¿Dónde estás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, en esta parte. Me parece que hay imagen, imagen, imagen. Aquí está. Esta es la imagen. ¿Ya? Corte Internacional de Justicia de La Haya. El hito. Hito. Aquí está el hito. Vamos a colocar hito. Puntito, ¿ya? De color negro. Hito. El hito debió estar en este punto. ¿De acuerdo? El hito número 1. Pero debió estar en este punto. Por ejemplo, no, podría ser arrastrado por la marea. Mejor lo ponemos lejos. Listo. ¿Qué más? Eh, Hay un acuerdo de pesca. Si una embarcación peruana atraviesa el paralelo, los chilenos devuelven esa embarcación. Si una embarcación chilena atraviesa el paralelo, los peruanos devolvemos. Hay un acuerdo. Entonces Corte de la Haya dice, no es tratado, el acuerdo de pesca no es tratado, pero hay un entendimiento entre dos estados. Y este entendimiento y la Corte de la Haya dice hasta cuántas millas hay estudio de recurso hidrobiológico por el Estado chileno. Y la FAO responde, hay hasta 80 millas. 80 millas. Y entonces, status quo. No es tratado de pesca, el acuerdo de pesca. El acuerdo de pesca no es un tratado, pero hay un entendimiento. A partir de 80 millas, la línea media. La línea media. Eso es lo que determinó. ¿De acuerdo? La línea media. 80 millas. Dice el paralelo que viene del hito 1 que se intersecta en baja mar. Voy a escribir aquí, baja mar. Ahí comienza la frontera marítima con Chile. Profesor, y este espacio de color negro, vamos a suponer, de color negro, este espacio, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece este triángulo? Este triángulo terrestre, ¿a quién pertenece? Por el Tratado de Lima, Rada Figueroa, le pertenece a Perú. Por el Tratado de Lima, ¿de acuerdo? Por el Tratado de Lima de 1929, Rada Figueroa, este triángulo le pertenece a Perú. Le pertenece a Perú. Pero los chilenos dicen que es suyo. No, no. El presidente de Estados Unidos, eso dice el Tratado de Lima, se resolverá esta problemática. Este triángulo es del Perú por el Tratado de Lima. La Corte de la Haya dijo el paralelo que viene del hito 1, que se intersecta en baja mar hasta 80 millas y a partir de ahí en línea media, esa es la sentencia que dio la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Posible pregunta, a ver, olfateando, pues posible pregunta. Este espacio que va a subrayar de color rojo, este espacio es litoral mar chileno, pero el territorio continental es peruano. A eso se llama costa seca. Este triángulo es de Perú por el Tratado de Lima, pero el mar es chileno de acuerdo por la sentencia de la Haya. Podría ser pregunta. ¿Quién resolver esta problemática? El presidente de Estados Unidos. Eso dice el Tratado de Lima. ¿De acuerdo, chicos? Entonces la frontera ya está resuelta. ¿Qué son fronteras? Cuando tenía tu edad, frontera es límite entre dos países, frontera es zona de tensión, o actitudes enfrentadas, se miran con desconfianza, ¿no? Ese es el concepto que manejábamos. Ahora, ¿qué es frontera? Es una zona de interacción, un espacio de interacción. ¿Qué es frontera? Es un espacio de interacción y actuación compartida. ¿De acuerdo?
Es una zona, por ejemplo, hace un momento dije, el río, madre de este río Tumbes, nace, el río Tumbes, nace en territorio ecuatoriano y desemboca en el Perú. No necesitamos, compartimos. Tenemos población en el lado ecuatoriano, en el lado peruano. Eh, Tienen familiaridad. De repente hay familias eh, que, que tienen por yerno o nuera de ambas nacionalidades. Es una zona, ese es el concepto actual. Pero antes, cuando era joven, cuando tenía tu edad, ¿qué es frontera? Una zona de tensión. Ahora, ¿qué es frontera? Es una zona, es un espacio de interacción y actuación compartida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dando así, mira, ¿ve? Aquí está la frontera, Ecuador, Ecuador, Aguas Verdes, Perú. La, zo- la, la zona urbana creció. La zona urbana creció y se necesitan mutuamente, tanto los ecuatorianos de Guaquillas como los peruanos de Aguas Verdes. Ahí se necesitan mutuamente. Y si se necesitan mutuamente, a eso marcas en la alternativa, si es pregunta, se llama conurbación. ¿Ya? Conur, conurbación. Es que se necesita mutuamente. Ejemplo, Aguas Verdes, Huaquillas, conurbación, ¿ya? Muy bien. Espacios fronterizos. Espacios fronterizos. Tenemos espacios fronterizos, ya un poquito más. Ahí. Espacios fronterizos. Mira, ve. Área de frontera. ¿Qué cosa es área de frontera? Y respondes, son los distritos fronterizos. ¿Ah? Distritos, distritos fronterizos. Es zona tangible. Área de frontera es zona tangible, donde hay guarnición militar, donde hay zona, un espacio donde intercambiamos moneda. Por ejemplo, cuando el peruano ingresa a Ecuador, tenemos que el sol lo cambiamos por dólar. La moneda de Ecuador es dólar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es área de frontera? Distritos fronterizos. Y un conjunto de distritos forman provincia. ¿Y qué cosas son de frontera? Provincias, provincias, provincias fronterizas. Provincias fronterizas. Allá, provincias fronterizas. ¿Y qué región de frontera? Los departamentos o regiones. ¿Ya? Departamentos. Departamentos o regiones. Ya, listo. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el espacio fronterizo que sirve de nexo entre área de frontera y región de frontera? ¿Cómo se llama ese espacio fronterizo que sirve de nexo entre, entre área de frontera y región de frontera? Y la respuesta es zona de frontera. ¿Y qué cosa es zona de frontera? Son las provincias fronterizas. Y región de frontera, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Tacna, región fronteriza. Es el ámbito subnacional. Profesor, pero aquí en el párrafo no aparece frontera, departamentos. Ámbito subnacional. Y el ámbito subnacional son los departamentos o regiones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los departamentos fronterizos? Dijimos. A ver, vamos a Tumbes, Piura, Cajamarca, Loreto, ¿de acuerdo? Loreto, Amazonas, Ucayali, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Tacna, departamentos fronterizos. ¿Qué son zonas de frontera? Provincias fronterizas. Eso es lo que podemos plantear como pregunta, ¿ya? El concepto de frontera definido en términos de línea de separación ha sido superado por una noción de espacio donde predominan dimensiones de desarrollo. O sea, son zonas de interacción. Es una zona de interacción. Aquí vamos a explicar ese parrafito. Vamos aquí.
desarrollo fronterizo e integración fronteriza. Integración, desarrollo. ¿Qué dije hace un momento? Aquí tenemos frontera, no, clic otro color. Frontera con Ecuador. Dije hace un momento, el río Putuma, el río Tumbes, Puyango, el río Puyango, en territorio peruano se denomina el río simplemente Tumbes, el río Puyango, Puyango. ¿De acuerdo? Puyango en territorio peruano se denomina río Tumbes, río Tumbes. Ah, queremos utilizar el recurso, el agua de río Tumbes. Entonces, para generar desarrollo, para irrigar, ¿de acuerdo? Pero nacen en Ecuador y desemboca en el Perú. ¿Qué tal el Estado ecuatoriano? Dice, el agua del río Puyango será derivada netamente al territorio ecuatoriano. Eso genera un conflicto. Entonces, viendo este caso, decimos, hay que integrarnos. Integración fronteriza es que los diplomáticos del Estado ecuatoriano y el Estado peruano se reúnen y firman acuerdos, firman tratados, firman acuerdos, firman convenios. ¿Para qué? La integración es eh, binacional, dos estados. Con la integración, con la firma de tratados, generamos, así ojalá que se entienda, generamos el desarrollo fronterizo. El desarrollo fronterizo, tanto en Ecuador como en Perú. La integración es para desarrollar la frontera y para generar desarrollo en la frontera necesitamos integrar. Entonces la integración es binacional, bilateral. ¿De acuerdo? Es tratados, acuerdos, convenios. Eso sería el término de desarrollo fronterizo e integración fronteriza. Mar territorial. Mar territorial. Wow, me gana el tiempo. Línea, ya está. Extensión. Límite Ecuador, ya dijimos, desde de Boca de Capones, ¿de acuerdo? Hasta hasta el límite que es frontera terrestre con Chile en punto Concordia, no el hito número 1, ¿de acuerdo? Del año 29 y la sentencia del AI. Dice, la defensa del mar por parte del Perú empezó con la promulgación, esto fue pregunta en los exámenes de admisión, Decreto Supremo 781 del año 47, quien lo firmó el presidente de Primavera Democrática, Augusto B. Leguía y Ribeiro. Tuvo eco en Chile, 200 millas, en el mar peruano, en el mar frente a nuestra costa, barcos extranjeros, depredando los recursos. Y José Bustamante y Rivero dice, hay una depredación, tenemos que proteger chilenos, ecuatorianos. Hay un eco de ampliar nuestro dominio marítimo hasta las 200 millas. Hasta las 200 millas. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ¿qué dice la Convemar? Esto es pregunta. La Convemar dice que todo estado que tiene costa y posee mar territorial solamente es de 12 millas. Pero este, de José Bustamante Rivero dijo hasta 200 millas y la Conmemar dice 12 millas. Y nuestra constitución dice el mar territorial es hasta las 200 millas. Si Perú se incorpora a la Conmemar, el mar territorial, nuestro mar territorial de 200 millas se reduce a 12 millas. Pero hay peruanos que dicen, debemos incorporarnos a la Conmemar. Son derechos del uso de los océanos, de los mares. Pero si Perú se incorpora, las 200 millas se reduce a territorio donde ejerce soberanía, ¿de acuerdo?
donde ejerce soberanía sobre la superficie, sobre el subsuelo, sobre el espacio aéreo, se reduce a 12 millas. Y próximo a 12 millas es la zona contigua. Se supone que cuando tenía tu edad, veíamos películas de Norteamérica, cuando una embarcación, por ejemplo, vamos a suponer, es del mar, de acuerdo mar, y esto sería el mar de 12 millas, vamos a suponer, 12 millas, y una embarcación de narcotraficantes o delincuentes atravesaba las 12 millas, los policías decían, no, 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 esto es zona internacional, no podemos seguir. Entonces, en ese contexto apareció el término zona contigua, próxima a 12 millas, de 12 millas a otra 12 millas más. Entonces, desde el litoral hasta 24 millas. Desde 12 millas hasta 24 millas, son 12 millas, zona contigua. Es definido como zona contigua colindante al mar territorial y no podrá extenderse más allá de 24 millas. Entonces, la zona contigua es solamente 12 millas. ¿De acuerdo? En ella los estados ejercen control para prevenir y sancionar infracciones a sus leyes aduaneras, fiscales, de inmigración y sanitarias. Los hechos susceptibles en estas sanciones deben haberse producido en el territorio o en el mar territorial del Estado. Entonces, puede tener jurisdicción, pero no tiene dominio de la superficie. ¿De acuerdo? Es donde pueden sancionar a los infractores. Es la zona contigua. Después del mar territorial sigue zona contigua hasta 24 millas. Y, y esto sería después de 24 millas hasta 200 millas, incluso desde 12 millas hasta zona económica, hasta las 200 millas, es zona económica exclusiva. Voy a explicar esto en la parte inferior. Mira, José Bustamante y Rivero, 200 millas de dominio marítimo. Si nos incorporamos a la Convemar, el mar territorial se reduce a 12 millas. Y esta es la zona contigua, de color verde. Zona contigua, 12 millas. Desde la costa hasta 24 millas, pero es 12 millas. ¿De acuerdo? Y desde mar territorial hasta las 200 millas, de color azul, desde mar territorial, a ver, aumentamos esto, desde un poquito aumentamos el grosor, de color rojo, desde mar territorial hasta las 200 millas, denomina zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva también abarca la zona contigua. Zona económica exclusiva, ¿qué quiere decir? Que el Estado peruano, tiene la exclusividad para realizar investigación, para realizar extracción de los recursos hidrobiológicos, pero no tiene control de la superficie, no tiene control del espacio aéreo, ¿de acuerdo? Donde ejerces control total es en tu mar territorial de 12 millas. Eso significa incorporarnos a la Convemar, solamente se reduce de 200 a 12 millas y la demás zona sería zona económica exclusiva. Pero hay un punto de la Convemar que dice, si el Estado ribereño no tiene la tecnología para extraer los recursos, los otros miembros de la Convemar están facultados para extraer dichos recursos. Pero hay otro peruano que dice, pero sí, entonces podemos también extraer, si nos incorporamos, también podemos extraer recursos de otros mares. Oye, si nuestro mar no podemos, y además el mar más rico del mundo, donde hay afloramiento, por abundancia de fitoplancton, zooplancton, y hay abundancia de fitoplancton, zooplancton, es el mar peruano. Entonces, es lo que debemos preservar. Entonces, eso sería en las zonas, chicos, de
de la Convemar. Mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, ¿ya? Muy bien, dice, por ahí vamos a confirmar lo que decíamos. Es área situada más allá del mar territorial, muy bien, correcto. A este y tiene una extensión hasta 200 millas máximas, correcto. En esta zona recién comienza a tener efecto a partir del límite exterior del mar, pero se trata de una columna de agua y no de lecho y subsuelo. En ella el Estado, miren, ella está, tendría derecho de soberanía para los fines de explotar, conservar y administrar los recursos naturales. Además, determinará la captura permisible de los recursos vivos. Cuando, ahí está la trampa, cuando el Estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros estados al excedente de la captura permisible. Echa la ley, echa la trampa. ¿De acuerdo? Muy bien, pero hay peruanos que dicen vamos a incorporarnos. Así es, seguramente habrá un referéndum para integrarnos a la Convemar, porque el artículo 54 de la Constitución dice que el Perú ejerce su tiene su dominio marítimo hasta las 200 millas, ¿no? Y el futuro sanmarquino seguramente firmará no a la Convemar. Y también habrá otros que dicen sí a la Convemar, ¿no? Entonces, cuando hay conflicto entre estados, la Corte Internacional de la Haya es el que va a resolver, y eso se resolvió en el gobierno de Ollantaytamala y la sentencia que dictó la Corte es inapelable. Ya, es inapelable. Lo que expliqué hace un momento. Es inapelable. ¿Ya? Así en clase dije, Chile no va a cumplir, así yo reconozco. Chile no va a cumplir. Pero resulta que Chile ya cumplió. ¿Sí? Ya cumplió. Los afectados son los pescadores de Tacna, ¿no? Aquí no hay 200 millas. Y acá hay 200 millas. ¿Ves? La pesca artesanal tiene que desplazarse hasta 80 millas y recién puede capturar. Aquí hay 200 millas, miren, 200 millas. Entonces también lo que no era parte del mar peruano, la parte exterior, ahora ya es parte ¿de acuerdo? Parte de, gracias a la sentencia de la Corte Internacional de la Haya, se llama Triángulo Terrestre. Eso ya se cumplió. A ver, chicos, clave número 1, bueno. Profe, Sí, dígame. ¿Escucho? ¿Alguna pregunta? Me escucho ya. Ya, número uno, dos, uno es bueno. Dos, avión, tres, dado y cuatro, enano. Cívica. Continuamos, chicos, con órganos constitucionales autónomos. Órganos constitucionales autónomos. ¿Qué dije? Se rigen por su ley orgánica. Eso dije en la clase anterior. Tiene función específica. Tiene autonomía respecto a otros poderes, ¿no? Eso es una característica importante. Ministerio Público, fiscales. Y la pregunta que nos hacemos como futuros sanmarquinos, ¿y por qué el Congreso trata de controlar este Ministerio Público? Porque los fiscales determinan que un hecho o un acto es delito o no. Ellos archivan, chicos. Ahí radica la importancia. Se encuentra integrado en el sistema de administración de justicia, ¿correcto? Lo preside el fiscal de la Nación. El Ministerio Público lo preside el fiscal de la Nación, ¿correcto? Esta es pregunta. ¿Y cómo es elegido? Por la Junta de Fiscales Supremos, por la Junta de Fiscales Supremos, recordando otro tema que ya se desarrolló, pirámide. La cumbre, el vértice de esta pirámide es fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales especializados, fiscales de juzgado de paz. Entonces, la Junta de Fiscales Supremos, eligen al fiscal de la nación. ¿Ya? Eligen al fiscal de la nación. ¿Qué más? La Junta de Fiscales Supremos
elige por un tiempo de 3 años. 3 años. 3 años. ¿De acuerdo? Y se pueden reelegir por otros 2 años. Entonces, un fiscal puede ser considerado como fiscal de la nación máximo 5 años y mínimo 3 años. ¿De acuerdo? 3 años. Pero ya sabemos el historial que está ocurriendo con el ministerio. Vamos a analizar por qué tratan de tomar control o ya tomaron control. Vamos aquí, mira chicos. Promueve la acción judicial en defensa de la legalidad. Ya. Vela por la independencia. ¿Qué quiere decir? Hace un momento dije, tenemos el peso pesado en el Poder Judicial. Poder Judicial, el peso pesado. La Corte Suprema. Los jueces de la Corte Suprema no pueden presionar a los jueces superiores, ni los jueces superiores a los jueces especializados, ni los jueces especializados a los jueces de paz letrados. Qué órgano constitucional vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales? Estos son los órganos jurisdiccionales: la Corte Suprema, Cortes Superiores, juzgados especializados y o mixtos y juzgados de paz letrados. ¿Quién vela por la independencia? El Ministerio Público y la recta administración de justicia. Representa a la sociedad en los procesos judiciales. Representa a la sociedad en los procesos judiciales. Conduce desde su inicio la investigación del delito. Un caso que vimos es lo siguiente. Unos asaltantes fueron detenidos al intentar asaltar un banco. Muy bien. Y pasa un tiempo, 3 meses, y uno de los integrantes nuevamente es detenido. Y para el peruano dice, pero ya fueron detenidos, seguramente ya está en la cárcel. Esos jueces son corruptos. Y la pregunta es, ¿el fiscal determina si es delito o no? Si el fiscal dice no, no hay pruebas suficientes, lo libera. Lo libera. Entonces, el fiscal está en sus manos, de decir que es delito. ¿De acuerdo? Y el juez no puede abrir investigación, no puede sancionar si no hay informe del fiscal. Entonces, esto es pregunta. Conduce desde su inicio a la investigación del delito. Acusa al presunto culpable, correcto. Protege a las víctimas y testigos que colaboran con la justicia. Además, propone reparación civil. Correcto. ¿Ya? Determina si es delito o no. Por eso estudien derecho, sean buenos abogados, buenos fiscales y jueces. ¿Ya? Muy bien. Participa en la acción penal de oficio. ¿Qué quiere decir? Un atropello, un asesinato de oficio. Está ahí. De oficio el fiscal. En cada vez que levantar, el fiscal tiene que autorizar de oficio. O hay intervención del domicilio. Yo puedo pedir, ¿y dónde está el fiscal? O a petición de parte. A petición de parte. ¿De acuerdo? Emitir dictamen previo. Emitir dictamen previo. ¿En qué casos? Se supone que el juez es el que determina que este ciudadano es culpable y ha sido sancionado a 30 años de cárcel o 25 años de cárcel. El fiscal puede emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contemple. ¿En qué casos? Terrorismo. ¿En qué casos? Narcotráfico. ¿En qué casos? Crimen organizado. ¿En qué casos? Trata de personas. En caso de corrupción puede pedir 15 años de cárcel. El juez que ve el caso puede incrementar o puede reducir. ¿En qué casos puede emitir dictamen previo a las resoluciones? En caso de corrupción, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado. ¿Ya? Muy bien, correcto. Los fiscales deberán excusarse bajo responsabilidad de intervenir en una investigación policial o un proceso administrativo o judicial
en una directa o indirectamente tuviesen interés. Correcto. Su amigo, su hijo, su primo hermano, su cuñado fue detenido y justo él va a tratar el caso. No, es un familiar directo, me excuso. ¿De acuerdo? O contuviese su cónyuge. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. ¿Sabías qué? Defensoría del Pueblo. También otro organismo. Ojo, ya no, para no renegar, ya no digo nada. ¿Qué hace la defensa del órgano constitucional? Se rige por su ley, por su ley orgánica, tiene función específica, ¿no? El actual defensor del pueblo, el Josué Gutiérrez Cóndor, naturaleza y organización, fue creada por la con la misión de proteger los derechos de la persona y la comunidad. Ah, derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. La Defensoría del Pueblo se creó en la Constitución del 93, en la Constitución del 93, el Defensor del Pueblo. Es elegido, mira, y removido por el Congreso. Elegido y removido por el Congreso. Entonces, puedes inferir, el actual Defensor del Pueblo fue elegido por el Congreso y puede ser removido ese sabotaje, ¿no? Puede ser removido por el Congreso. Es elegido y removido por el Congreso. Con 2/3 de 130, 87 congresistas. 87 con el voto de 87 congresistas. Congresistas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las diferentes bancadas que usted conoce que hay en el Congreso votaron por él. ¿De acuerdo? Con 2/3 de su número mínimo 87. El cargo dura 5 años, correcto, y podrá ser reelegido solo una vez por un periodo igual. No está sujeto a mandato imperativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que al defensor del pueblo no se le puede ordenar y goza de inmunidad. Está protegido por el Congreso. Funciones, pregunta para el examen. Que dije hace un momento, defiende los derechos constitucionales fundamentales de la persona. Esto fue pregunta. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Un servidor público está para servir. Entonces el defensor del pueblo supervisa el cumplimiento de los deberes. Mi deber, si soy alcalde, es servir. Si soy regidor, es servir. Si trabajo para una municipalidad, servir. ¿Quién puede supervisar? El defensor del pueblo. Supervisa la adecuada prestación de servicios, si damos un servicio de calidad. Por lo general, en algunas entidades públicas, el trato no es adecuado, pero ¿quién supervisa el cumplimiento de los deberes y la prestación de servicios? El defensor del pueblo. Realizar labores de prevención y monitoreo de los conflictos sociales. Su objetivo siempre es, en un tema que vi hace años del gobierno de Alan García, el tema de Baguazo, ¿no? La nación Aguajún con el Estado peruano, enfrentados, y el defensor del pueblo de esa época, la doctora Beatriz Merino, se presentó como mediadora. Mediadora. Escucha una mediación, resolución de conflictos, ejemplo, mediación, escucha las partes, ¿de acuerdo? Y al final, eh, en última instancia, la Defensoría del Pueblo dice, si afecta a la población o al Estado, en última instancia falla a favor de la población para la promoción del diálogo y la solución pacífica de estos. Pero si sigue el conflicto, el defensor del pueblo, por norma, por la ley orgánica, debe fallar a favor de la población. ¿Ya? Muy bien. No desempeña funciones de juez, correcto. O fiscal, solamente recomendación. Busca enlace de Defensoría del Pueblo y haces tu queja.
Entonces, solamente hace recomendaciones. No es fiscal, no es juez, de acuerdo, solamente es mediador. ¿Ya? Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Wow, Tribunal Constitucional. Llegamos hasta la Corte Suprema, luego viene el Tribunal Constitucional, pero ahí vamos a razonar quiénes eligieron a los miembros del Tribunal Constitucional. Analicemos. Órgano Supremo interpreta la Constitución. Se le ha confiado la defensa del principio de la supremacía de la Constitución, correcto, compuesta por 7 integrantes, elegidos con el voto de 2/3, ya sabe que es 87, de, de congresistas. Su periodo de 5 años y no hay reelección inmediata, goza de los mismos derechos. Conclusión. ¿Quién eligió a los tribunos actuales? El Congreso. Por eso uno a veces reniega y dice, lo que dice el Tribunal Constitucional debe cumplirse, pero ellos deben cumplir, son los intérpretes de la Constitución y no deben ser elegidos por el Congreso, podría ser elegidos por otros organismos. ¿Qué pasaría si está en el poder en el Congreso controlado por la izquierda? Todos serían de izquierda, los miembros del Tribunal Constitucional. Por eso debe ser elegido por otros organismos. Son los intérpretes de la Constitución, ¿no? Funciones: conocer en instancia única, correcto, la acción de inconstitucionalidad. Instancia única. Conocer en última y definitiva instancia. En última y definitiva instancia, ¿qué cosa? Habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento. ¿En qué órgano jurisdiccional tiene su punto de partida el habeas corpus? En la Corte Superior, en la Corte Suprema, en los juzgados especializados. ¿Dónde tiene su punto de partida en un caso de habeas corpus? Juzgado especializado o mixto. ¿De acuerdo? Y si la sentencia es desfavorable, puedes apelar. Corte Superior. Ya no puedes apelar a la Corte Suprema. Vas al tribunal. Y en el tribunal dice conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias. ¿Muy bien? Hace un momento dije, hay 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Y cada nivel de gobierno tiene competencias específicas. Pero ¿qué pasa si siento que mi competencia está siendo abarcado por el por el gobernador? Yo soy alcalde, me compete esa función, pero el gobernador se mete en mis asuntos. ¿Quién puede ver casos en proceso competencial? El Tribunal Constitucional conoce el proceso competencial cuando hay conflicto de atribuciones entre los poderes o entidades del Estado. ¿Entendió? Parece que sí. La Junta Nacional. La Junta Nacional. Aquí está la Junta. El que va a destituir a los jueces, fiscales. ¿De acuerdo? Tiene su misión de nombrar, mira, nombrar, evaluar, ratificar, sancionar a jueces y fiscales. ¿Te imaginas ellos nombrando a jueces y fiscales? ¿De acuerdo? Sus integrantes son 7. Correcto. Ingresa mediante concurso público por una comisión presidida por el defensor del pueblo. Lo preside el defensor del pueblo. Sus miembros son elegidos por un periodo de 5 años. Se encuentra prohibida su reelección. Sus integrantes pueden ser removidos por causa grave mediante un acuerdo por el Congreso. ¿Ya está? ¿Cuáles son sus funciones? Nombrar. Ellos nombran. Previo concurso público de méritos y evaluación, pero la entrevista es muy subjetivo. Tiene documentación. 110 puntos, el otro tiene 80 puntos. Viene la entrevista es subjetiva. El que tenía 110, 103 puntos debía ser elegido juez o ascender de nivel, pero el de 80 puntos asciende porque en la entrevista, ahí está el truco, cómo
¿A quiénes elegir? Ellos son los que nombran, ratifican y destituyen a jueces y fiscales. Ratificar a los jueces y fiscales en todos los niveles. Correcto. Aplicar sanciones de destitución. Destitución. ¿De acuerdo? En fiscales y de oficio a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. Pueden destituir, pero no pueden destituir por destituir. Hay previa investigación. ¿De acuerdo? Entonces los jueces también afectados tienen derecho a un proceso, a un debido proceso. Resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales. Extender, ellos son los que entregan credenciales que tú eres juez, que tú eres fiscal, ¿ya? Y otra, ¿por qué quieren? Ya tomaron, ¿no? Ya tomaron control. ¿Por qué creen que es importante la Junta Nacional? Porque la Junta Nacional nombra al jefe de la OMPE y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC. ¿Y qué hace OMPE? Pues lleva el proceso electoral, chicos. Proceso electoral. Mira, todo encaja, ¿ya? Muy bien. Entonces la Comisión Especial para elegir a los miembros de que eligen a los integrantes de la Junta Nacional. ¿Quién preside? El defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor de la General de la República, un rector elegido por de universidades públicas, de acuerdo con una antigüedad de 50 años, y un rector elegido de universidades públicas, privadas, con una antigüedad de 50 años. Ellos eligen, de acuerdo a los miembros del Tribunal Constitucional. Montesquieu, ¿no? De los tres poderes. Número 1, clave dado, 2 casita, 3 casita y 4 bueno. 4 bueno, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase. Adiós. ¿Están presentes Gracias, o no? profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, gracias.